Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Vázquez, soy el CEO de Infoautónomos y esta tarde, pues igual que el jueves pasado, me acompaña Francisco Liébana, profesor de la Universidad de Granada. Bienvenido, Fran, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Gracias a ti siempre. Bueno, pues esta tarde estamos aquí para ver la segunda parte de este apasionante estudio que, como ya os contábamos el jueves pasado, para los que estuviste y para los que no, pues ahora os lo voy a contar. Un estudio que complementa pues estos estudios que Infoautónomos se embarcó en hacer hace ya 3 años, junto con la Universidad de Granada. Recuerdo todavía perfectamente, como os decía el otro día, el primer día que fui a presentarle a Fran el reto de lanzar un estudio que abarcara el sentimiento del colectivo autónomo a nivel nacional y lo convirtiera en el estudio de referencia de los autónomos en este país, que es ELENA, el Estudio Nacional del Autónomo, estudio que lanzamos con una cadencia aproximada de cada 6 meses. Lo lanzamos a principios de este año, lo volveremos a lanzar en septiembre, pero vamos a después de la situación que hemos vivido en esta crisis sanitaria, de medir un poco cuál era el pulso y cuáles eran las circunstancias específicas que estaba viviendo el colectivo del autónomo, un colectivo que siempre se lleva todos los peores palos, que viene de una crisis en 2008 de la cual todavía a algunos nos estaba costando recuperarnos y bueno, pues nos ha vuelto a dar un nuevo palo la situación y queríamos un poco, bueno, pues medir cuál había sido las repercusiones de ese estudio. El jueves pasado presentamos un primer informe, como os dijimos, el estudio ha sido tan amplio, ahora veremos, que hemos tenido que dividirlo en 4 grandes bloques. Y la semana pasada estuvimos hablando del primer bloque, un bloque en el que tocamos el sentir de los autónomos, cuál era la situación de presente que tenían, un bloque en el que nos sorprendía como principal de las conclusiones que hay un porcentaje altísimo de autónomos que no le tiene miedo a volver a su actividad y que es más, y que vuelve con una ilusión renovada y con unas ganas especiales. Como ya resumíamos al final, eso demuestra que el autónomo está hecho de una sangre especial, que se repone rápido de los problemas, que se supera rápido esas situaciones y que de nuevo está pues preparado en esa línea de salida para recuperar la velocidad y para ponerse con su negocio donde estaba hace ahora ya prácticamente 4 meses, cuando declararon este estado de alarma que a todos nos ha provocado una paralización completa, en muchos casos y en otros muchos no, de nuestras actividades, pero sí un cambio de vida completo. Bueno, siempre sabéis que me gusta dejar unos 2 o 3 minutitos para que los rezagados se incorporen. Vamos a dar comienzo y supongo que seguirá entrando gente según vayamos avanzando. Bueno, vamos a ver qué vamos a ver esta tarde. Esta tarde vamos a ver lo que es la presentación del estudio, cómo se ha realizado el estudio, cuál es la descripción y después vamos a ver 3 grandes bloques importantísimos de este estudio y que yo creo que os vais a dar cuenta de las sorpresas a nivel de datos que nos vamos a llevar y los resultados, bueno, pues en muchos casos sorprendentes. Vamos a hablar de fiscalidad lo primero, lo segundo hablaremos de ayuda y lo tercero hablaremos de financiación. La primera parte la voy yo a presentar un poco y después daré la palabra a Fran, que va a hacer un análisis minucioso de cada una de las partes del estudio. Bueno, la presentación del estudio, pues como he dicho, teníamos la obligación desde Infoautónomos como plataforma de referencia del colectivo a nivel nacional de medir el impacto que estaba teniendo el COVID-19 en el entorno del autónomo español y reflejar un poco esa situación a la cual se estaban enfrentando en la coyuntura que estábamos viviendo. Recordamos que este estudio se lanzó y se respondió durante el mes de mayo, por lo tanto estábamos en plena crisis, en plena situación de alerta y por lo tanto el autónomo estaba viviendo los momentos más duros. Este estudio se ha realizado gracias a la colaboración totalmente
anónima y de todos los usuarios y clientes de nuestra plataforma, a los cuales desde aquí, si estáis los que habéis participado y los que no, y lo podéis ver en algún momento, os doy mis más sinceros agradecimientos. Es un verdadero orgullo que cada vez que lancemos algo los niveles de respuesta estén muy por encima de lo que nosotros nos podemos esperar. Y en este estudio, pues ahora después veremos que habéis estado a la altura como siempre lo estáis. Estos estudios, como ya os he dicho, nacen de la mano de Francisco Liébana, que es el profesor que hoy nos acompaña, y del equipo que forman el Departamento de Comercialización e Investigación de Mercado de la Universidad de Granada, con los cuales colaboramos para darle pues ese aspecto científico, profesional a los datos en su metodología, en cómo los captamos y en el análisis posterior que hacen tan importante y que nos ayudan a sacar unas conclusiones, unos resultados verdaderamente espectaculares. Y bueno, pues de nuevo, aunque ya se lo he dicho, gracias, Fran, por todo el esfuerzo que le ponéis, por toda la ilusión que le pones a este proyecto y a todas las oleadas que hemos ido lanzando. Vamos a hablar un poco de cuál es la metodología. El universo que encuestamos son los autónomos españoles, autónomos usuarios, clientes y usuarios de la plataforma Infoautónomos. ¿Por qué esto? Porque la técnica que utilizamos es una técnica de encuesta online, por lo tanto se la lanzamos y se la hacemos a nuestros clientes, a nuestros usuarios, ¿de acuerdo? Por eso ahí ponemos ese matiz de que son aquellos que son usuarios de Infoautónomos. El error muestral, para los que quieran un tema más específico, es de más o menos un 2,48%. Tengo que deciros que todo lo que baje de en torno a un 5% ya representa o tiene una representatividad dentro del colectivo más que aceptable, y eso teniendo como cálculo la población de 3.205.927, que son los datos que según la Seguridad Social de afiliados autónomos en el RETA al año 2020. El trabajo de campo, como ya he dicho antes, se desarrolló durante el mes de mayo de 2020, el ámbito España, y conseguimos obtener un total de 1.553 respuestas válidas. Se obtuvieron más respuestas, pero algunas tenían preguntas sin contestar, otras no cubrían el perfil, por lo tanto al final se han quedado en 1.553 respuestas válidas, que como he dicho antes casi triplica el mínimo que hubiésemos necesitado para que el estudio tenga unos datos aceptables de errores muestrales o de nivel de confianza, ¿vale? Dicho esto, como ya os he dicho, este informe ha sido tan amplio porque llegaba a tener 136 preguntas, si no me equivoco. Es una verdadera barbaridad. Pues me acuerdo cuando a Fran le dije, Fran, mira lo que ha salido. Me dijo, esto si lo lanzas no te lo van a responder. Pues hemos conseguido que lo respondan 1.500 y nos hemos visto obligados a dividirlo en 4 bloques y esta tarde estamos aquí para hablar del segundo bloque, que es el bloque que aúna el tema de fiscalidad, ayuda y financiación. Y bueno, como yo creo que lo importante es ver qué resultados hemos obtenido, pues Fran, te cedo la palabra y yo voy a ir un poco pues comentando contigo lo que veamos como datos más relevantes. Así que todo tuyo. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos la presencia esta tarde y sobre todo pues agradecer a Infoautónomos la posibilidad de realizar este estudio tan importante para el colectivo que suponéis vosotros, todos los autónomos, pero yo creo que mucho más importante para todos los españoles, porque al final formáis parte de ese tejido empresarial tan importante para nuestro PIB y tan importante para la sociedad en general, ¿no? Hoy vamos a ver esos 3 bloques que ha comentado Marcelo. Vamos a comenzar hablando un poco sobre la fiscalidad y comentaros que todos los resultados que vais a ver esta tarde, bueno, pues son sumamente importantes, son muy destacables, ¿no? Es más, en algunos medios de comunicación ya se han puesto en contacto con nosotros para comunicarlo a nivel nacional. Le hemos dicho que hasta que no se presenten aquí, lógicamente, no tiene ningún sentido comunicarlo a otro nivel, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a empezar viendo este primer bloque y vamos a ir comentando algunos datos muy significativos. Fijaros, en primer lugar, más de la mitad de los autónomos se ha visto obligado a acogerse a alguna medida extraordinaria
a causa del COVID o de la COVID-19. Es decir, el 54% de todos vosotros, incluido en mi casa, que también mi mujer es autónoma, pues nos hemos visto obligados a cogernos alguna medida derivada de esta pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no? Pero no solamente eso, sino que además la prestación por cese de actividad ha sido la medida a la que habéis recurrido un mayor número de autónomos. Esto es sumamente importante, como ahora vamos a ir viendo en las siguientes imágenes. Fijaros, ¿cuáles son las medidas que, según vosotros, según los usuarios que han respondido a este cuestionario, consideran más acertadas? Pues, en primer lugar, la prestación extraordinaria por cese de actividad la consideráis buena o muy buena en el 64% de las ocasiones. La flexibilización de los ERTE, el 62% la consideráis también buena o muy buena. Y la optatividad de trabajar a distancia a través del teletrabajo, pues un 72% de vosotros la consideráis buena o muy buena. Es cierto, lógicamente, que estas valoraciones pues están, lógicamente, presionadas por la situación y la coyuntura a la cual os habéis enfrentado, ¿no? Esta mediodía he oído en las noticias que el gobierno estaba barajando con los diferentes sindicatos y grupos empresariales flexibilizar todavía hasta final de año estos ERTE, ¿no? Bueno, es una medida que lógicamente tiene su importancia. Como contrapartida, vamos a lo más negativo, la moratoria fiscal. Esto lo habéis valorado, francamente, regular o mal. Pero es que el aplazamiento de las cuotas, visto lo visto y a toro pasado, también se ha valorado bastante negativamente por parte de los usuarios que han respondido, ¿no? Y luego la ampliación de los plazos también se ha considerado pues que debería ser mejorable. O sea, está valorado de una forma regular o mala. Fijaros que ahí tenéis entonces aspectos positivos de esas medidas que se han podido iniciar y aspectos negativos de esa fiscalidad que se ha llevado a cabo por parte del gobierno y las administraciones. Algunos datos también muy significativos. A pesar de toda esta situación y toda esta coyuntura económica, el 42% de los autónomos no han aplazado ningún impuesto. Bien porque no han podido, bien porque no han querido. ¿Qué más? El 21% de los autónomos consideráis que tenéis una carga fiscal elevada. Y un tercio la consideráis que la tenéis baja. Fijaros que aquí estamos hablando de que los dos extremos, entre los que consideráis una carga fiscal elevada y una carga fiscal reducida, pues estamos hablando del 50% de los autónomos, ¿no? El otro 50% consideran que la distribución de esa carga fiscal es adecuada. A pesar de encontrarse con esas diferencias, el 90% de los autónomos afirmáis que el sistema tributario español es complicado. Y a pesar de ser complicado, tenéis un nivel bastante elevado de vuestras obligaciones fiscales. Es decir, solamente el 5% no conoce las obligaciones fiscales que se derivan de vuestra actividad. Es decir, el resto sí conocéis perfectamente las obligaciones fiscales que tiene vuestro negocio. ¿Dónde vosotros consideráis que los gobiernos tendrían que prestar mayor interés? ¿Qué medidas deberían de proponerse? Esto es lo importante también de esta parte. Pues fijaros, casi el 80% de los autónomos proponen una cuota progresiva según los ingresos que obtengáis. Esto es fundamental. Que el 80% de todos vosotros consideréis que hay que ajustar el pago de vuestros impuestos a vuestro nivel de ingresos, esto es muy significativo. Muy significativo. Pero es que no solamente eso, sino que además el 77% consideráis que es fundamental también eliminar el pago a cuenta del modelo 130 para aquellos que hayáis tenido pérdida en el año anterior. ¿Por qué? Porque hay una relación directa entre vuestra actividad y la reactivación de la economía nacional. Si al colectivo de los autónomos le van bien las cosas, y si me permitís que hable en este tono, a la economía española le irán bien las cosas, porque suponéis un porcentaje muy elevado del PIB y un porcentaje muy elevado del número de personas que tenéis una actividad laboral. Pero no solamente eso, sino que además el 70% de los autónomos
estarían de acuerdo en ser sometidos a un mayor control por parte de la administración. Es decir, no hay miedo. Yo hago una lectura de que no hay miedo a enfrentarse a situaciones, ¿no? Claro, siempre y cuando usted ligue la cifra de mi facturación al pago de mi cuota. Parece lógico pensarlo también. Y por último, el 75% de los autónomos opina que habría que retrasar la fecha del pago de los impuestos del día 20 actual al final de mes. Que eso ayudaría en cierta medida también a fortalecer y reactivar la economía de cada uno de los autónomos y de sus actividades pertinentes. Fran, perdona que te interrumpa. Se nos ha olvidado y le comento a todos los usuarios que están ahora mismo aquí atentos que estoy compartiendo ahora mismo para que se puedan descargar el estudio con todos estos datos y lo tengan para analizarlo. Ahí lo tienen en las descargas, les habrá aparecido. Ya veo que hay gente que está clicando. Permíteme que te interrumpa. Sabes que me gusta que dialoguemos un poco sobre los resultados. Es curiosísimo cómo yo, como autónomo que soy y vivo el día a día de la problemática, y tú lo vives en tu casa con tu mujer, fíjate qué curioso que dicen a veces, el autónomo no cumple. El autónomo cumple. El 95% de los autónomos saben perfectamente lo que tienen que pagar, lo tienen más que los números echados y lo tienen clarísimo. Y el que haya puesto un 5 que no lo tiene claro, a lo mejor porque tiene algún tipo de actividad más compleja, donde entran modelos raros y cosas, pero el 95% lo tienen claro. Y fíjate la conclusión de decir, oiga, y lo tengo tan claro y estoy tan tranquilo de que yo hago lo que tengo que hacer, que yo lo que quiero es ganarme mi dinero. No tengo problema en que me controle, cosa que va a llegar, cosa que es un futuro muy presente. Nosotros, Infoautónomo, este año pasado pusimos nuestro primer pie en un país fuera de España que ha sido México. En México ya hay un sistema tributario montado donde tú todas las facturas que emites y todas las que recibes lo haces a través de una plataforma de la Hacienda mexicana, y ellos son los que te presentan un borrador como el de la renta todos los meses y te dicen, este mes has ganado dinero, tienes que tributar tanto, este mes has perdido dinero o no has facturado, pues no tienes que tributar, ¿no? Teniendo en cuenta que allí no hay el concepto autónomo de seguridad social como el que aquí pagamos, sino que allí ya cada uno se contrata su seguridad privada si la quiere. Quiero decirte con esto que fíjate una demanda tan demandada, valga la redundancia, por el colectivo como es. Mire usted, yo pago si gano dinero y si no pago, no gano, pero me ayuda usted a mantener mi actividad, que es lo único que quiere el autónomo. El autónomo quiere, pues que hay meses que se gana mucho dinero, otros que se gana menos, ¿no? Ayer veía un colectivo que está totalmente olvidado, como son los colectivos de autónomos de las ferias, los feriantes, que decían en la televisión ellos mismos que como colectivo movilizan unos 2.000 millones de euros en España, pero claro, su actividad empieza en abril y acaba en septiembre o en octubre, que es cuando coinciden todas las fiestas populares de todos los pueblos. Y ellos se dan de alta en abril y se dan de baja en octubre, porque el resto de meses no pueden estar dados de alta como autónomos porque no ingresan para poder estar de alta como autónomos, ¿no? Fíjate, si esa gente estuvieran tributando, quizás estarían todo el año dados de alta como autónomos, estarían todo el año con una seguridad jurídica y con una seguridad social, de alguna manera, latente, porque estarían todo el año dados de alta y, sin embargo, nuestro sistema actual no les permite mantenerse todo el año y tienen que estar con esas fluctuaciones, ¿no? Entonces, yo creo que esto demuestra que el colectivo quiere ese tipo de cuota progresiva y debería de escucharse por parte de los legisladores esa gran demanda que, como digo, se lleva mucho tiempo demandando, porque el autónomo no es que con eso quiere pagar menos. Él tiene muy claro lo que tiene que pagar y lo va a seguir pagando, pero que se adapte un poco a la realidad de su actividad diaria. Yo el tema de la cuota progresiva lo veo fundamental. Y es cierto, como dice Javier San Martín aquí en el chat, que una cosa son los impuestos, lógicamente, y otra cosa son las cuotas de la seguridad social. Son dos cosas diferentes, ¿no? Pero el tema de la cuota progresiva de la seguridad social es que es fundamental hacerla progresiva, valga la redundancia, al nivel de ingresos que tengan los autónomos, ¿no?
Yo, si me permitís, voy a avanzar un poco más en el campo de la ayuda, porque es otro aspecto muy importante y que ha tenido mucha repercusión y la va a seguir teniendo en el tiempo, ¿no? Claro, aquí, por desgracia, hemos vivido una situación económica, una coyuntura, pues desagradable para todos, ¿no? Y muchas personas han necesitado ayuda de los gobiernos. ¿Mm? Bueno, pues de acuerdo a la encuesta que hemos elaborado nosotros, el 43% de los autónomos ha solicitado algún tipo de ayuda económica a nivel autonómico. ¿Mm? Pero no solamente eso, sino que además el 22% ha solicitado algún crédito ICO, ¿no? Yo hablando el otro día con un director de una entidad financiera, me decía que las oficinas estaban completamente desbordadas y solamente estaban atendiendo precisamente solicitudes de préstamo ICO, ¿no? Y es cierto, hay un volumen muy importante de solicitudes de préstamo ICO y probablemente en el mes en el que estamos en junio y en julio, esos volúmenes se sigan contratando con las entidades financieras, ¿no? Fran, perdona que te Como interrumpa. contrapartida, sí, Perdona que te interrumpa. Como sabes que hemos preparado una preguntilla y acabamos de sacar un dato sobre los temas de los ICOs, si no te importa, lanza. vamos a lanzarla ahora porque viene a colación. Vamos a ver si los que están aquí esta tarde más o menos se encajan dentro de este perfil. Entonces, acabo de lanzar una encuesta para que me respondáis. ¿Quién de los que estáis aquí habéis solicitado un crédito ICO para asegurar el mantenimiento de vuestra actividad? Es una pregunta muy básica con un sí y un no. Para los que no os aparezca en pantalla, veis que aquí a la derecha tenéis chat, Pulse and Handouts. En Pulse están las encuestas y ahí podéis responderlas. Fíjate qué curioso. De todos los asistentes que estamos aquí esta tarde, si ahora mismo hay 35 respuestas y clavado. El 21% ha solicitado ICO y un 80% no lo ha solicitado. Fijaros cómo esto demuestra la veracidad de nuestro estudio, que fijaros cómo clavamos el resultado con el resultado obtenido de todas nuestras encuestas. Perdona, Fran, puedes continuar. Nada, por supuesto. Claro, hay personas que han solicitado ayuda, como hemos visto en la encuesta y en vuestra respuesta ahora mismo, pero hay personas que no han podido pedir ayuda. Fijaros, el 66% de los autónomos no han podido solicitarla porque no cumplían los requisitos. Es decir, ya no tanto porque no la necesite, que puede que sí, sino porque no cumple los requisitos. Y aparte, el 33% declara que no la necesitaba. O sea, realmente el 33% del colectivo, de aquellos que no han solicitado la ayuda, son los que no necesitaban esa ayuda porque su situación económica, su situación financiera, era diferente a la de aquellos que sí necesitaban algún tipo de ayuda del gobierno estatal o autonómico. Claro, ¿cómo valoráis vosotros como colectivo estas ayudas de los gobiernos? Pues fijaros, respecto a la valoración general de la ayuda, sin entrar en detalle, el 47% consideráis que están regular o mal. El tiempo de respuesta, ojo a este dato, el 70% considera que están regular o mal gestionadas por parte de los gobiernos. Y casi el 80% de los que han contestado a la encuesta consideran que la burocracia necesaria para alcanzar esas ayudas es regular o mal. Es decir, el 90% de los autónomos considera que las ayudas del gobierno no han sido suficientes, los tiempos de respuesta no han sido buenos, la burocracia que se ha generado a partir de esas ayudas ha sido elevada y todo esto es bastante mejorable. Esto es importante y yo creo que las administraciones públicas deberían de conocer en profundidad este sentir que hay entre el colectivo de los autónomos. Porque, insisto, la importancia que tiene vuestro trabajo en la sociedad y en la economía es fundamental para el desarrollo de nuestro estado del bienestar. Entonces, quizás, como medida a futuro, quizás deban de empezar a escuchar a los autónomos para gestionar todo este tipo de ayudas, los trámites burocráticos y los tiempos de respuesta. En muchas ocasiones, las respuestas las tienen las mismas personas que demandan soluciones a sus problemas. ¿Vale?
Fran, permíteme que ahí te lance una cosa que no sabe nadie, porque esto no lo sabe nadie, lo sé yo y quizá algún socio de Infoautónomo. Yo en el mes de abril movilicé un contacto mío de Granada y le hice una propuesta para que este estudio fuese parte del documento de trabajo que usara el gobierno para planificar las acciones que tenía que poner en marcha después de acabar la crisis. Y me consta que conseguí, porque hice un borrador rápido de la idea, la misma que te llamé a ti, te planteé, lo monté en un borrador rápido, y me consta que, bueno, por lo que me dijeron, ya no sé si me lo dijeron por quedar bien conmigo, porque estaba en Moncloa, ¿no? Había llegado a que alguien de Moncloa decidiera si querían preguntarle, es que lo que has dicho es básico, ¿no? Es decir, deje Claro. usted de legislar según le parezca y elegirle preguntándole, que hoy en día es tan sencillo como decirnos a Infoautónomos, venga, vamos a preguntarle a vuestro colectivo qué quiere, qué tipo de medidas, vamos a colaborar con ellos y vamos a construir lo que de verdad el autónomo necesita. Es cierto que hay agentes sociales que representan a los colectivos de autónomos que también estarán participando, pero yo sigo creyendo que la capacidad que tenemos en Infoautónomos de preguntar y obtener una respuesta en cuestión de una semana, como ha sido el caso de 1.500, habría todavía complementado mucho más la opinión de esos agentes sociales que representan al colectivo de los autónomos en España. Pero bueno, tengo que decirte que se debió de quedar en la mesa de alguien que nunca más se supo. Bueno, confiemos que en algún momento se ponga encima de la mesa y salga de Sí, algún cajón en el que esté. confiemos, confiemos. Bueno, continuamos. Vosotros como autónomos, ¿qué proponéis, no? Bueno, pues una idea muy importante también. El 83% de los autónomos piensa que si se flexibilizara el acceso a la prestación por cese de actividad, habría más autónomos emprendiendo su proyecto. Esto es muy sencillo. Si hay un mayor número de autónomos que estén trabajando, pues lógicamente la economía volverá otra vez a un nivel previo a esta etapa COVID, ¿no? Para el 65% de los autónomos, la reducción de la facturación para soltar el cese de actividad temporal debería haberse situado en el 50%. Tendría que haberse bajado, creo que era el 75%, Sí. hasta el 50%. Estamos hablando ahí de un 25% de facturación que para algunos autónomos es un importe importante, valga la redundancia, ¿no? ¿Y qué otras medidas consideráis que se tendrían que haber implementado también en España y que se están implementando en otros países? Anular la cuota de autónomos, adaptar el pago de impuestos a los ingresos y inyectar capital a las empresas para ayudar a mantener el empleo. Son medidas que, bueno, han sido propuestas por muchas de las personas que han respondido a este cuestionario, que en otros países también se están llevando a cabo y que, bueno, el tiempo al final pues pondrá cada medida en valor, ¿no? Yo no las veo descabelladas porque al final consigue reactivar la actividad de los autónomos y pone en valor su trabajo y reactiva nuevamente la economía. Respecto al último bloque, al bloque de financiación, pues vamos a comentar algunas ideas que hemos resumido también. Fijaros, antes hemos anticipado algo de la formación, del conocimiento financiero que tienen o que tenéis los autónomos, ¿no? Pues fijaros, casi el 80% de vosotros declara que tenéis un nivel de conocimiento financiero elevado. Esto es sumamente importante, ¿eh? Ya los autónomos saben lo que quieren, saben cómo pueden obtenerlo, entienden de sistemas de financiación y al final es una profesión, estáis más profesionalizados que hace unos cuantos años. Solamente el 23% de los autónomos españoles ha acudido a la financiación durante esta crisis. Fijaros, volvemos a hablar del mismo dato que hemos visto antes. Antes preguntábamos por ICO, solamente ICO, en la encuesta que habéis rellenado ahora mismo, y ahora ya en términos generales, financiación. Y para el 50% aproximadamente de los autónomos, la medida de las prestaciones de los ICO ha sido una medida buena o muy buena. Aunque no todos hayan accedido a ese sistema de financiación, la solución prestada por las administraciones públicas se considera bastante aceptable.
Vamos a profundizar en qué fórmulas de financiación se han ido utilizando en estos meses de pandemia, ¿no? Bueno, el 40% aproximadamente han acudido a préstamos ICO y el 14% ha acudido a préstamos de entidades financieras. Sabéis que en muchas ocasiones las entidades financieras no han podido ofrecer un ICO a un autónomo y han buscado otras fórmulas de financiación paralelas para intentar ayudarle a solventar sus problemas, ¿no? Aproximadamente el 20% se han visto obligados a renegociar los pagos de las facturas no vencidas, a prorrogar los plazos de vencimiento de esas facturas para intentar mientras buscar liquidez a través de pólizas de crédito cuando se reactive la actividad. Y el 25% ha negociado con sus proveedores el pago de las facturas, pagos aplazados o fraccionamiento de esos pagos. Por último, el 60% de los autónomos afirma que no necesitan financiación en el futuro. Este dato también es interesante y tiene sus matizaciones. Claro, no necesitan financiación en un futuro próximo porque también confían en que la economía, su actividad, empiece a volver a esa nueva normalidad. A mí no me gusta ese término, pero bueno, a esa nueva normalidad con su día a día, ¿no? Entonces, es importante también poner en valor esa solidez, esa madurez que desprende también este colectivo. Y eso, personalmente, yo siempre lo pongo en valor cuando me invitan a dar algún tipo de charlas en algunos foros. También, Fran, estaría bien destacar en ese último Marcelo, dato... Ah, perdón. Dime. No. Termina. Te estaba diciendo que está bien destacar en este último dato en el que dicen los autónomos, un 60,7% de los autónomos dice afirman no tener necesidades financieras. Tenemos que recordar también que la semana pasada dábamos un dato muy importante que está muy casado con este, es que casi el 55% de los autónomos de este país no habían paralizado su actividad, o sea, habían podido continuar con su actividad. Y luego tan solo un 42%, si no recuerdo mal, se habían visto obligados a acogerse al cese de actividad y tan solo un 2, algo por ciento, un 2,6, un 2,7% se habían visto obligados a cerrar su actividad. Fíjate, esto es un casamiento perfecto. Todo el que no ha tenido que paralizar su actividad no va a necesitar seguramente financiación en un futuro corto porque ha seguido con su actividad normal y tampoco ha visto mermado sus ingresos. Y los que han tenido que cesar su actividad, pero ahora de nuevo han podido volver a abrirla, pues seguramente muchos de ellos tampoco lo necesitarán y de ahí llegamos a ese 60,7%. Bueno, pues un dato positivo que quiere decir que tan solo un 40% de los autónomos probablemente se tenga que ver la necesidad de endeudarse un poquito más, pero sigue habiendo un 60% que parece tener un músculo financiero que le va a permitir poder salir adelante de esto, aún a pesar de la carga fiscal tan alta que tenemos en este país, pues aún a pesar de eso, el 60% del colectivo parece que tiene un pulmón y un músculo financiero importante para poder, o por lo menos parecer que va a poder salir de esta sin necesidad de endeudarse. Sí, así es. Bueno, pues... Ese dato que tú has comentado del 3%, del 2 y pico por ciento, es lo que el otro día en una entrevista en Canal Sur Radio, pues más le impactó. Es decir, oiga usted, es que los autónomos están ahí al pie del cañón, como tú decías al principio, y han estado y van a estar trabajando a pesar de todos los problemas que hay. O sea, eso es fundamental, siempre ponerlo encima de la mesa. Sí, luego yo creo que es cierto que la medida cese de actividad, porque bueno, estaremos más o menos de acuerdo con todas las medidas que ha tomado el gobierno, ya estamos viendo que muchos autónomos creen que no han sido las más acertadas, pero hay que decir también que, por ejemplo, la del cese de actividad fue acertada, tardó en llegar más de la cuenta porque generó un poco de ansiedad ante lo desconocido de qué iba a pasar esas primeras 2 semanas hasta, pero bueno, es que desconocido era para todos, que de repente nos viéramos un estado de alarma y lo que tardaron en darse cuenta de eso, la verdad es que la medida del cese de actividad yo creo que ha conseguido paliar muchas bajas definitivas, ha permitido que el autónomo paralice, entre comillas, su actividad, pudiendo seguir percibiendo algo de dinero que le permitiera salir adelante y ahora se está viendo reactivando su actividad. De no haber sido así, seguramente muchos autónomos habrían visto la obligación de haber cerrado definitivamente su negocio, ¿vale? Sí, igual que hoy
las ERTE fueron una medida que creo que también llegó tarde, pero llegó. Pero ahora, como bien has comentado tú antes, y estábamos tú y yo comentando antes, sigue habiendo sectores, como puede ser el sector de los pubs, de las discotecas, el sector de las ferias, muchos sectores que están de ERTE todavía y que van a tardar en recuperar, van a tardar mucho en poder recuperar su actividad, y sería necesario poder permitirles ampliar ese plazo de los ERTE para que no terminen siendo ERES y no terminen siendo cierres definitivos de empresas, ¿vale? Así es. Bueno, Fran, pues muchísimas gracias, porque hasta aquí hemos llegado con con estas segundas conclusiones de esta segunda oleada de este maravilloso informe tan extenso en el que nos estamos metiendo los jueves por la tarde. Cumplimos exhaustivamente nuestros tiempos, 35 minutos de webinar. Recordaros que la semana que viene, el jueves, día 18, presentaremos la tercera parte del informe, donde nos vamos a meter a hablar sobre temas de formación, temas de tecnología y temas de recursos humanos. Yo creo que este es también importante porque empieza a vislumbrar un poco qué sectores son y dónde estaban y cómo estaban preparados para haber pasado la crisis de una manera distinta a los demás, sobre todo por el segundo punto, el punto de la tecnología. Espero volver a ver a todos, a Fran seguro, que lo voy a ver el jueves que viene. A los demás espero veros por aquí, que sigáis acogiendo esta iniciativa como lo hacéis. De nuevo, desde Infoautónomos, como pone aquí, gracias de corazón, porque todo lo que hacemos lo acogéis y nos acompañáis, y así da alegría hacer las cosas, porque cuando tienes a gente que te apoya de esta manera, pues como os digo, da alegría. Y nada, espero haberos aportado esta tarde algún dato que os haya parecido curioso, significativo, que os hayáis sentido identificados con este informe, que lo hayáis descargado. Os invito a que lo compartáis con todas las personas que conozcáis, a que publiquéis en las redes sociales, a que pongamos en valor todavía más, si es que ya no está en valor para alguien, pongamos en valor la figura del autónomo, que como ha dicho Fran, es algo esencial en el PIB de este país, el empujón que tenemos, la economía que movemos y sobre todo la actitud con la que la movemos y la fuerza que desprendemos en cada cosa que estamos haciendo en nuestro día a día. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos, gracias Fran de nuevo, y nos vemos el jueves que viene con la tercera parte. Hasta luego. Hasta luego.